Hola queridos camaradas, mi nombre es Daniel Delgado, soy un estudiante en la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y también soy miembro del Partido Comunista en Estados Unidos. Estoy muy agradecido por la invitación a dar una ponencia en este encuentro de Europa por Cuba y hoy voy a hablar un poco sobre la solidaridad con Cuba desde la perspectiva de la clase trabajadora en Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, en su afán por mantener la hegemonía global, destina sumas exorbitantes a sostener guerras en el extranjero, mantener cientos de bases militares alrededor del mundo y financiar sanciones económicas tan crueles como el bloqueo contra Cuba. Mientras tanto, la clase trabajadora dentro de sus propias fronteras enfrenta condiciones cada vez más precarias, salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, un sistema de salud privatizado que deja a millones sin atención médica y una creciente brecha entre ricos y pobres. Esta contradicción no es casual, sino que refleja la esencia misma del capitalismo y en el contexto del rol de los Estados Unidos en el sistema mundial, refleja la esencia misma del imperialismo. El imperialismo oprime a los pueblos del mundo y también perjudica directamente a los trabajadores en Estados Unidos. Los miles de millones de dólares gastados en intervenciones militares y sanciones económicas podrían invertirse en garantizar educación pública de calidad, infraestructura digna y un sistema de salud universal. Sin embargo, el complejo militar industrial y las élites financieras, que son quienes verdaderamente dictan la política exterior, priorizan el control geopolítico sobre las necesidades de su propia población. Así, mientras Cuba, a pesar del bloqueo, ha logrado avances notables en salud, educación y equidad social, millones en Estados Unidos sufren las consecuencias de un sistema que privilegia el lucro de unos pocos sobre el bienestar colectivo. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID, a pesar del recrudecimiento del bloqueo contra Cuba, los científicos y médicos en la isla desarrollaron 5 vacunas contra esta enfermedad. Además, a través de su sistema de salud que prioriza al pueblo, se vacunó a virtualmente todos los cubanos y así pudieron evitar las muertes masivas que afectaron a su vecino al norte, la gran economía de los Estados Unidos, donde más de 1 millón de personas murieron, la cifra total de muertos más alta en el mundo. La respuesta de Cuba frente a la pandemia solo fue posible porque en Cuba la educación es gratuita y de una alta calidad. Por eso se puede movilizar el conocimiento científico para evitar la muerte, para preservar la vida y para educar al pueblo sobre cómo evitar las enfermedades. La solidaridad con Cuba entonces no es solo un acto de justicia internacional, sino también una forma de resistencia de la propia clase trabajadora estadounidense. Cuba demuestra que, incluso bajo las condiciones más adversas, es posible construir una sociedad donde los derechos sociales primen sobre los intereses del capital. Si el gobierno de Estados Unidos destinara sus recursos a mejorar la vida de su pueblo, en lugar de a ahogar económicamente a otras naciones, los trabajadores estadounidenses vivirían en condiciones mucho más justas. También, sin el bloqueo, la clase trabajadora de Estados Unidos se viera beneficiado por el potencial de intercambio de conocimiento científico, cultural y educacional, entre otros ámbitos más. Especialmente en un contexto de crisis climática donde todos nos veremos afectados por los desastres naturales y el empeoramiento de las condiciones de vida en el planeta, la humanidad requiere más colaboración y no la coerción. Por eso, apoyar el fin del bloqueo es gesto hacia Cuba y su revolución, pero también es una demanda por reorientar las prioridades nacionales hacia el bienestar colectivo
de los trabajadores y de nuestro planeta. Históricamente, los momentos más luminosos de la clase obrera estadounidense han estado ligados a su solidaridad internacionalista. En los años 60, millones de estudiantes, trabajadores y ciudadanos comunes y corrientes se manifestaron por el fin a la guerra contra Vietnam, entendiendo que su lucha no estaba separada de la de los pueblos oprimidos. Hoy, movimientos como Black Lives Matter han expresado su apoyo a Cuba, reconociendo que el racismo y la explotación económica son caras de un mismo sistema opresor. Estas expresiones por solidaridad no son producto de un simple altruismo, sino conciencia de que el enemigo es común. Las grandes corporaciones que explotan a los trabajadores en Estados Unidos son las mismas que presionan por sanciones contra Cuba para imponer un modelo neoliberal en la isla. Los mismos que apoyan el bloqueo y que se esmeran por ver la revolución de Cuba fracasar son los mismos que ciegamente apoyan a MAGA y a Trump. Por ejemplo, hace poco en Miami, una ciudad con una población latina de 70%, la comisión de la ciudad votó en favor de establecer un acuerdo entre la policía local y ICE, los policías federales que cumplen las órdenes de detención de inmigrantes y de deportación. El acuerdo permitiría a los oficiales locales de Miami interrogar, arrestar y detener a personas sospechosas de violar la ley de inmigración, lo cual permitirá la discriminación racial, el acoso a los trabajadores de ciertos sectores donde predominan los inmigrantes como la construcción y los servicios domésticos, y la extensión del poder del régimen de Trump a un nivel local, en las ciudades y en los barrios. Los tres que votaron a favor de esta política anti-inmigrante, anti-trabajadora y pro-Trump son cubanos americanos que siguen la línea política de la clase conservadora de Miami en contra de la revolución de Cuba. No es coincidencia ninguna. Además, esto se aprobó después de que muchos residentes de la ciudad expresaron su opinión en contra de esta medida de manera pública en el foro de la comisión. Es necesario continuar alzando la conciencia de la clase trabajadora en contra del imperialismo si se pretende desafiar la amenaza fascista en los Estados Unidos. Es importante también destacar la medida de Trump, apoyada por Marco Rubio, de prohibición total a la entrada de cubanos a los Estados Unidos, lo cual afectará a familias con vínculos transnacionales en los dos países y que representa otro ataque sin ninguna justificación sobre el pueblo cubano. Esta política busca crear más dolor y agonía para debilitar a Cuba, crear resentimiento hacia su gobierno y derrotar la revolución. En este contexto, oponerse al bloqueo y el imperialismo y comprometerse con la solidaridad internacional se convierte en una herramienta de liberación para la propia clase trabajadora estadounidense. Los trabajadores de Estados Unidos solo podrán alcanzar una verdadera justicia social cuando rompan con la lógica imperialista que su propio gobierno promueve y se unan a las luchas globales por la equidad. La batalla por el fin del bloqueo a Cuba es, en esencia, parte de esa misma lucha, un paso hacia un mundo donde los recursos se destinen a la vida digna y no a la dominación del capital. La conclusión entonces es clara. La clase trabajadora en Estados Unidos tiene mucho que ganar al oponerse al imperialismo de su gobierno y al tender puentes de solidaridad con los pueblos como el pueblo cubano. En esa unidad internacionalista lo inspira Cuba a través de su revolución y sus compromisos con los pueblos oprimidos del mundo. En esa unidad internacionalista también existe la posibilidad de un futuro más justo para los propios trabajadores estadounidenses.
la liberación de unos está indudablemente ligada a la liberación de todos. Muchas gracias y hasta la victoria siempre.